el ion terbutóxido sabemos que puede actuar como nucleófilo como base, pero como nucleófilo tiene un problema, que está muy impedido. Acuérdense que tiene que llegar al núcleo, pero para llegar al núcleo tiene que vencer las fuerzas de repulsión de la nube electrónica de ese compuesto. Entonces, al estar muy impedido, esto no va a actuar como un nucleófilo. ¿Cómo qué va a actuar? Como una base. Como una base, sí, el ion terbutóxido. Lo mismo pasa cuando el sustrato está muy impedido. Si está muy impedido y tengo mi nucleófilo, no va a ocurrir una reacción de sustitución SN2. Va a ocurrir una reacción de sustitución del tipo SN1. Para mi nucleófilo va a esperar que mi grupo saliente salga, se forme el carbocatión y luego pueda actuar. Esos son los efectos estéricos. Y por último, la economía. Como todo proceso, les vuelvo a decir, con fines académicos siempre buscamos los más baratos, ¿sí? Porque la idea es la docencia. Ahora, tiene fines comerciales, el costo puede aumentar. Los materiales, un embudo de decantación, pipetas graduadas, un soporte universal, pinza doble nuez, un aro metálico, Erlenmeyer de 250 Pro pipeta y un vaso de 100. Los reactivos van a ser ácido clorhídrico, alcohol termobutílico, agua destilada, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio de anhídrido. Ahora la parte experimental. Vamos a tratar de primero que nada dice agregar 6,2 de alcohol termobutílico y 21 mililitros de ácido clorhídrico concentrado en un embudo de captación de 120. Bueno, vamos a hacer un esquemita. Agregamos nuestro alcohol más nuestro ácido clorhídrico. Eso agitamos durante 20 minutos. ¿Y se acuerdan cómo era? Colocamos, se tapa, se invierte, se abre la llave. Y eso agitamos. 20 minutos. Al cabo de 20 minutos hacemos la decantación. Evidentemente, acuérdense que el embudo de decantación, para decantar, su tapa tiene que sacar. Bueno, decantamos la fase acuosa y luego queda nuestro halogenuro así, ¿verdad? ¿Y qué dice? Se lava el halogenuro formado con de bicarbonato de sodio al 5%, ¿verdad? Y esto, ¿con qué va a reaccionar el bicarbonato? Puede reaccionar con el alcohol o puede reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Con qué va a reaccionar? ¿El bicarbonato con qué va a reaccionar? Con el ácido. ¿Por qué reacciona con el ácido? Porque el ácido está en exceso. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos para favorecer en esta síntesis nosotros favorecemos la formación de productos con un exceso de uno de los reactivos? ¿Cuál es más barato? Entonces, ¿el ácido o el alcohol? El ácido, porque no vayan a pensar que el alcohol, ¿verdad? Porque el etanol es una cosa, pero el alcohol termobutílico es otra. El alcohol termobutílico sí es más caro. Entonces el ácido es más barato, entonces trabajo con un exceso de ácido. ¿Qué me va a dar? Dióxido de carbono, agua y cloruro de sodio. Esto es para eliminar el exceso de ácido que
que tengo. La pregunta es, ¿por qué no puedo utilizar hidróxido de sodio siendo que tengo menos producto? No se forma ningún dióxido de carbono. Por eso le puse ojo, ¿verdad? Porque eso burbujea y no me va a dar tiempo. Si yo tapo, invierto y abro la llave, no me va a dar tiempo porque la presión va a ser tanto de que me va a destapar el fondo y se va a derramar. Entonces lo que vamos a hacer en ese momento es, colocamos el bicarbonato y agitamos de esa manera nada más. Cuando el burbujeo sea más leve o casi imperceptible, se tapa, se invierte, se abre la llave y se agita de tal manera a neutralizar la mayor cantidad de ácido. Terminó eso y vamos a decantar la fase acuosa nuevamente. Se decanta la fase acuosa y luego le agregamos agua. ¿Para qué el agua? Para eliminar las impurezas hidrosolubles. Esa es la función del agregado de 5 ml de agua estilada. ¿Cuál era la impureza hidrosoluble que teníamos? El cloruro de sodio. Nuevamente, una vez que lavamos con 5 ml de agua destilada, se decanta la fase acuosa y queda mi halogenuro, ¿cierto? Esto colocamos, decantamos el halogenuro en un vaso limpio y seco. Y lo que vemos es que nuestro halogenuro está turbio. Y una fase orgánica, cuando está turbia, se debe a la presencia de agua, porque hay una pequeña cantidad de agua que se puede mezclar con la fase orgánica. ¿Y qué hace? Hace que se enturbie esa fase orgánica. Y para eliminar la turbidez, ¿qué quiere decir? Para eliminar esa agua que se mezcló con la fase orgánica, nosotros le vamos a agregar una sal anhidra. Entonces, el sulfato de sodio anhidro es para eliminar la turbidez que se debe a la presencia de agua en la fase orgánica. ¿Está claro? Bueno, acá por ejemplo nos damos cuenta que queda ácido clorhídrico en exceso. A ese reactivo nosotros lo llamamos reactivo en exceso. Y el alcohol pasa a ser el reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es el reactivo que me determina la cantidad máxima de producto que se puede formar. Es el que está en menor proporción estequiométrica. Ojo con eso, porque los cálculos de rendimiento se hacen con el reactivo limitante. Y una de las etapas para calcular el reactivo limitante, o sea, para saber, es el cálculo del reactivo limitante, porque es el que me va a determinar cuál es el rendimiento teórico de la reacción. Ustedes vieron ya el rendimiento, ¿verdad? No me dan que hacer mal en el examen. Bueno, se le agrega la sal anhidra, ¿verdad? Se mide el volumen y se calcula el rendimiento. Eso es la parte experimental de la práctica. Entonces es lo mismo. Acá vemos el mecanismo. El mecanismo tienen que saber de todas las reacciones que hacemos, porque puede salir en el examen. El mecanismo de la reacción es el siguiente. Como el hidroxilo es un pésimo grupo saliente, se protona por el ácido del medio, forma agua, y el agua, o sea, esto se ioniza porque es un sustrato terciario. Entonces se elimina el agua y forma el carbocatión. Una vez que se forma el carbocatión, ataca el cloruro, ¿sí? Y se forma el halogenuro de alquilo, en este caso cloruro de termutilo. Las consideraciones ya vimos, ¿verdad? Ácido clorhídrico con bicarbonato me da cloruro de sodio, CO2 y agua. ¿Por qué no utilizo esto? Por más que me dé cloruro de sodio y agua. Porque el hidróxido de sodio es un nucleófilo fuerte, ¿cierto? O una base fuerte. Si yo tengo un sustrato terciario, que es como el halogenuro de cloruro de termutilo, que es un sustrato terciario, en presencia de hidroxilo, que en este caso sería una base fuerte, ¿qué tipo de mecanismo me va a dar?
una E2, porque es base fuerte, sustrato terciario. Y me va a dar un alqueno. Entonces, ¿qué pasa si uso hidróxido de sodio? Voy a tener pérdidas porque mi hidroxilo va a reaccionar con mi halógeno lo formado. Bueno, la resolución del problema lo vamos a dejar para el final. Y vamos a la práctica 2.